Bajo las aguas frías del Pacífico, frente a las costas de Rosarito, existe un silencio que no pertenece a este mundo. Los pescadores más viejos dicen que el mar allí respira distinto, como si un pulso antiguo latiera desde las profundidades. No es una leyenda moderna, no es un rumor turístico, es una herida abierta en el mapa, un punto donde la realidad parece doblarse y donde los testigos coinciden en algo que nadie quiere aceptar. Hay algo viviendo bajo el océano, algo que no es humano. Al caer la noche, la costa se transforma. Desde los acantilados, algunos aseguran haber visto estructuras geométricas de luz moviéndose en las sombras del agua, formando líneas perfectas, casi imposibles para un vehículo conocido. Otras veces, son destellos que atraviesan la superficie a velocidades que desobedecen las leyes de la física. Quienes los han visto describen un resplandor dorado o azul eléctrico que no proviene del cielo, sino del fondo del mar. En 1992, un grupo de buzos aficionados reportó haber visto un enorme contorno triangular sumergido, tan grande como un edificio de varios pisos, completamente silencioso, inmóvil, incrustado en una especie de plataforma lisa. Dijeron que no era roca, no era coral, no era metal conocido. Era algo que reflejaba la luz de manera antinatural, como si la superficie absorbiera la existencia misma. Los investigadores que se atrevieron a estudiar la zona notaron un patrón inquietante. A las brújulas fallaban. Los drones subacuáticos perdían señal y los equipos de grabación captaban frecuencias que no provenían de ninguna fuente identificable. Un zumbido bajo, pulsante, casi hipnótico. Un sonido que parecía decir que aquello que estaba ahí abajo nunca fue creado para ser encontrado. La gente de Rosarito lo sabe. Aunque nadie lo menciona abiertamente, todos han escuchado las historias. Barcos que desaparecen sin rastro, objetos luminosos ascendiendo desde el fondo del océano, sombras gigantes que se deslizan bajo las olas sin romper la superficie. El mar guarda secretos, pero este secreto no se esconde, respira, se mueve, observa. Y sin embargo, a pesar de los testimonios, los videos borrosos y los relatos que coinciden, aún sin conocerse, las autoridades continúan negándolo todo. Dicen que es una ilusión óptica, dicen que son fallas de los equipos, dicen que el mar juega trucos, pero la pregunta que nadie puede borrar es la que enciende este misterio. En si no son barcos, si no son animales, si no son fenómenos naturales. ¿Qué está saliendo del fondo del océano frente a Rosarito? Si sientes que este misterio te acompaña mientras escuchas cada palabra, suscríbete. Tal vez juntos podamos descubrir qué es lo que duerme bajo el Pacífico. Para entender el misterio de Rosarito, primero debemos observar el pasado silencioso de esta franja del Pacífico, una región marcada por desapariciones, anomalías y rumores que se extienden mucho más allá de lo que la historia oficial reconoce. Desde principios del siglo XX, los marineros registraban luces bajo el agua que se movían con precisión matemática, en trayectorias que ninguna embarcación podía replicar. Aquello no tenía explicación, no la tiene todavía. En 1947, el mismo año en que el incidente de Roswell estremeció al mundo, pescadores de Baja California reportaron haber visto un objeto metálico, silencioso y alargado, ascender desde el fondo del mar para luego perderse entre las nubes sin dejar rastro. El reporte fue archivado, descartado y ridiculizado. Sin embargo, quedó registrado en un diario náutico escrito a mano
por un capitán que jamás fue conocido, por inventar historias. Aquel documento aún existe. Nadie ha podido refutarlo. A finales del siglo XX, universidades de México y Estados Unidos realizaron estudios oceanográficos en la zona, motivados por extrañas anomalías magnéticas que interrumpían los instrumentos. El fenómeno se producía siempre en un punto específico, a varios kilómetros mar adentro. Los científicos lo llamaron intermitencia geomagnética, pero nunca explicaron por qué ese patrón aparecía únicamente en esa región y por qué. Durante esos episodios, la señal eléctrica parecía ser absorbida por algo que no estaba en los mapas. Pero quizás el registro más inquietante es uno que nunca se publicó oficialmente. El testimonio de un piloto militar retirado que afirmó haber visto 3 objetos salir del océano a velocidad imposible durante una práctica nocturna en 1985. El hombre describió las naves como triángulos perfectos, sin hélices, sin propulsión visible, sin sonido. Simplemente emergieron, se elevaron en formación y desaparecieron como si hubieran atravesado una frontera invisible. Su declaración jamás llegó a los medios. Quedó oculta bajo la sombra de acuerdos y silencios obligados. Con el paso de los años, las anomalías se volvieron más constantes y Rosarito dejó de ser solo un destino turístico para convertirse en un punto rojo en los archivos de quienes estudian fenómenos inexplicables. Los locales hablan de vibraciones bajo sus embarcaciones, como si algo enorme se desplazara debajo, algo que nunca se deja ver por completo, pero que siempre está allí. Algunos investigadores creen que lo que yace bajo el Pacífico no es un simple objeto. Podría ser una estructura, una instalación, una base. No sería la primera vez que se habla de bases submarinas no humanas en diversas partes del mundo, desde Japón hasta el Caribe. Existen reportes de edificaciones imposibles, plataformas sumergidas de geometría perfecta y entradas que parecen diseñadas por inteligencias que no se rigen por las limitaciones humanas. ¿Podría Rosarito ser parte de esa red global de sitios prohibidos? Una puerta hacia un conocimiento que aún no sabemos comprender. Suscríbete si deseas seguir descendiendo hacia este misterio, porque lo que viene a continuación no es una historia, es una advertencia para comprender por qué tantos investigadores independientes consideran que bajo las aguas de Rosarito existe una base no humana. Es necesario entrar en un terreno donde la ciencia se quiebra y la intuición empieza a hablar. No se trata solo de luces o anomalías, se trata de patrones. Patrones que se repiten con una precisión inquietante, como si una inteligencia oculta estuviera enviando un mensaje silencioso. Todo comienza con el sonido. Muchos buzos que se acercaron a la zona reportan haber escuchado un pulso rítmico, grave y profundo, como si algo respirara en intervalos exactos. Ese sonido no proviene de corrientes, ni de vida marina, ni de maquinaria humana. Los espectrogramas muestran una frecuencia que no coincide con ninguna especie conocida. Lo más perturbador es que esta vibración parece afectar al cuerpo humano. A quienes la escuchan describen sensaciones de mareo, calor repentino o incluso euforia, como si el sonido hablara directamente a algún punto oculto del cerebro. Luego están los desplazamientos bajo el agua. Varios equipos de investigación captaron sombras enormes moviéndose a velocidades imposibles para submarinos convencionales. No empujan agua, no levantan sedimento, no dejan rastro. Es como si no estuvieran hechas de materia ordinaria, como si la física que conocemos no aplicara a entidades capaces de entrar y salir del mar sin provocar turbulencia. A estas apariciones se les ha llamado uso en objetos sumergibles no identificados.
Pero el detalle más aterrador es uno que surgió recientemente. En los últimos años, múltiples sensores colocados por investigadores privados detectaron una actividad geométrica bajo el lecho marino. Líneas rectas de varios cientos de metros que aparecen y desaparecen, como si una estructura gigantesca se elevara, cambiara de posición o emitiera energía en intervalos precisos. Las líneas forman triángulos perfectos, siempre orientados hacia el noroeste, siempre en el mismo patrón repetitivo. No existe formación natural que produzca esto. Algunos teóricos proponen que estas líneas son puertas energéticas, rutas de tránsito o sistemas de camuflaje. Otros, más audaces, creen que se trata de una arquitectura viva, una estructura que se adapta, respira y responde. Una base capaz de abrirse solo cuando necesita liberar o recibir algo que no pertenece a este planeta. Incluso los animales parecen percibirlo. Aves marinas desvían sus rutas. Cardúmenes enteros cambian de dirección cerca del punto exacto donde las anomalías aumentan. Los delfines, criaturas de altísima sensibilidad acústica, evitan la zona como si algo invisible los repeliera. La vida huye, pero los objetos siguen entrando y saliendo de esas aguas como si la región fuera un puerto, una estación o un corredor de paso. Todo esto apunta a una hipótesis inquietante. Lo que ocurre en Rosarito no es un accidente ni un fenómeno aislado. Es una operación, un movimiento constante de seres que utilizan el océano como un escudo perfecto para evitar ser detectados. Y si esto es cierto, la base no está abandonada. Está activa. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti también percibe el llamado del océano. Tal vez estés recordando algo que siempre estuvo allí. Hay momentos en los que la verdad no se revela como un destello, sino como una sombra que crece lentamente hasta rodearlo todo. Así ocurre con Rosarito. Lo que parecía un conjunto de anomalías aisladas terminó convirtiéndose en un mapa incompleto de algo más grande, más antiguo y más inquietante de lo que nadie imaginó. Porque si existe una base submarina bajo esas aguas, no es reciente ni humana. Existen registros indígenas que hablan de seres de luz que emergían del mar, mucho antes de la llegada de los europeos. Algunos pueblos costeros describían un punto sagrado del agua, donde el océano brillaba sin luna y donde se escuchaban cantos metálicos en las noches tranquilas. Para los ancianos, aquello no era amenaza sino señal un portal, un lugar donde el mundo de arriba y el mundo de abajo se conectaban. Nunca imaginaron que siglos después la humanidad lo observaría con miedo. Pero lo más revelador llegó en la última década, cuando un grupo anónimo filtró imágenes térmicas captadas a gran profundidad. Las imágenes mostraban una estructura inmensa, con bordes rectos y un patrón hexagonal imposible de atribuir a geología natural. Lo más impactante no fue su forma, sino su temperatura. La estructura parecía emitir calor desde líneas internas, como si estuviera alimentada por una energía no registrada en la Tierra. Era un organismo o una máquina, viva a su manera. A partir de estas filtraciones, surgieron teorías que antes habrían sido clasificadas como delirios. Hoy, en cambio, se consideran posibilidades. Una de ellas afirma que los seres que utilizan esta base no son visitantes, sino habitantes antiguos, una civilización que precede a la nuestra y que encontró refugio en el océano cuando la superficie dejó de ser segura. Otra teoría plantea que se trata de naves interestelares capaces de sumergirse para recargarse mediante fuentes energéticas del planeta. Y la más audaz dice que estas bases forman parte de una red global
que se activa en ciclos. Ciclos que coinciden con eventos astronómicos aún no comprendidos. Sin embargo, hay un dato que pocos conocen. En 2020, durante una expedición independiente, un sonar captó algo inimaginable. Una cavidad subterránea gigantesca bajo la estructura, como si fuera un hangar o un corredor de entrada. De esa cavidad emergieron 3 señales, 3 formas que ascendieron hacia la superficie, y justo cuando los sensores intentaron enfocarlas, desaparecieron. Se cree que utilizaron algún tipo de invisibilidad funcional, quizá un campo que distorsiona la luz y el sonido a su alrededor, algo que la ciencia humana ni siquiera ha comenzado a comprender. A partir de entonces, numerosos testigos afirmaron haber visto esferas luminosas sobre Rosarito. Algunas flotaban en silencio sobre el agua, otras parecían descender desde las nubes para alinearse con un punto exacto del océano, como si esperaran una señal de apertura. Todo encaja en un patrón que ya no puede ignorarse. A la base está activa, sincronizada y operando bajo reglas que no pertenecen a esta especie. La pregunta ya no es si está ahí. La verdadera pregunta es ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que los movimientos sean tan frecuentes, tan visibles, tan precisos? Si este misterio te sigue respirando en la nuca, suscríbete. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en la que miras el mar. Hoy, mientras la humanidad observa al cielo, buscando respuestas, quizá la verdadera revelación se encuentra bajo nuestros pies, en la oscuridad del océano que siempre hemos dado por sentado. Rosarito no es solo un punto en el mapa, es una grieta entre realidades, un recordatorio de que compartimos el planeta con inteligencias que no necesitan permiso para existir ni para moverse en silencio entre nosotros. La base submarina, ya sea una estructura viva, una nave anclada en el lecho marino o una entrada hacia un mundo que desconocemos, funciona con una precisión que asusta. Sus apariciones no son al azar. Sus movimientos no son improvisados. Todo parece responder a un propósito, a un ciclo, a una vigilancia constante. ¿Hacia qué? ¿Por qué? Los científicos no tienen respuestas, pero los patrones se intensifican y el océano no miente. Algunos creen que están preparando algo, otros que simplemente siguen un plan que comenzó mucho antes de que la humanidad levantara sus primeras ciudades. Hay quienes aseguran que no vienen del espacio, sino de un lugar aún más inaccesible, las capas profundas del planeta, regiones a las que nunca hemos llegado. Si es así, entonces no son visitantes. Somos nosotros quienes llegamos tarde. La sensación que describen muchos testigos es la misma, una presencia, no de amenaza, sino de observación, como si aquello que habita bajo Rosarito estuviera evaluando, registrando, midiendo el pulso de la superficie, y tal vez lo haya hecho durante siglos sin que lo supiéramos. Pero ahora algo ha cambiado. La frecuencia de las luces, la intensidad de las anomalías, el comportamiento de los animales marinos. Todo apunta a una actividad creciente. El océano parece estar despertando, mostrando signos de una operación que, por alguna razón, ya no puede ocultarse por completo. O quizá no quiere hacerlo. Hay una verdad que se repite en cada misterio profundo de este planeta. La Tierra guarda secretos que no fueron creados para ser descubiertos antes de tiempo. Y sin embargo, aquí estamos, observando el punto exacto donde la superficie se quiebra y deja entrever algo imposible, algo que no debería existir, pero existe. Si has llegado hasta aquí, es porque parte de ti
Quiere saber qué ocurre realmente debajo del Pacífico. Parte de ti siente que este misterio no es ajeno, que su latido te alcanza, que te llama. Si es así, suscríbete, porque este canal está hecho para quienes no temen mirar detrás del velo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes